Niño pobre ayuda a un anciano que moría de hambre y sufría humillaciones, hasta que, en un caluroso mediodía en las calles abarrotadas de Guadalajara, Emiliano, un niño de apenas 12 años, caminaba descalzo con una bolsa de dulces que vendía para ayudar a su madre enferma. En la esquina de una transitada avenida, notó una escena desgarradora. Un anciano de aspecto desaliñado y rostro demacrado estaba sentado junto a un puesto de comida. Su mirada reflejaba una mezcla de hambre y vergüenza mientras los transeúntes lo ignoraban o le lanzaban miradas de desprecio. Un hombre bien vestido incluso lo empujó, murmurando palabras hirientes. El corazón de Emiliano se llenó de indignación y empatía. Sin pensarlo dos veces, se acercó al anciano y le ofreció el poco dinero que había ganado esa mañana. «Señor, compre algo de comer. Usted lo necesita más que yo», dijo con una sonrisa cálida. El anciano lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien tan joven y pobre pudiera mostrar tanta generosidad. Al recibir el dinero, el hombre rompió a llorar. «Gracias, hijo. No tienes idea de lo que esto significa para mí», dijo mientras intentaba secarse las lágrimas con sus manos temblorosas. Emiliano lo invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol cercano y compartió con él un par de panes que guardaba para su almuerzo. Durante esa breve comida, el anciano le contó que se llamaba don Sebastián y que, aunque alguna vez tuvo una vida acomodada, ahora estaba solo y olvidado. Mientras hablaban, una mujer pasó cerca y comentó en voz alta: «Ese viejo solo está fingiendo. Todos saben que no vale nada». Emiliano sintió un nudo en el estómago, pero miró al anciano con firmeza y le dijo: «No les haga caso, don Sebastián. Yo creo en usted, y siempre hay esperanza». Esa tarde, Emiliano acompañó a don Sebastián a un pequeño refugio donde el anciano solía pasar las noches. Sin embargo, antes de despedirse, don Sebastián le tomó la mano con fuerza y, con una voz apenas audible, le dijo: «Hijo, lo que has hecho por mí hoy cambiará nuestras vidas para siempre. Pero hay algo que necesitas saber». Emiliano lo miró con los ojos muy abiertos, sin imaginar que aquellas palabras serían el inicio de una verdad asombrosa. Emiliano observó fijamente a don Sebastián, quien parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente, el anciano tomó aire profundamente y comenzó a relatar una historia que estremeció al joven. «Hace años, yo era dueño de una gran empresa en Ciudad de México. Tenía dinero, amigos influyentes y todo lo que cualquiera podría desear, pero mi arrogancia me llevó a perderlo todo». La voz de don Sebastián temblaba mientras hablaba de su pasado. Explicó cómo, en su juventud, había heredado la compañía de su padre, pero sus decisiones imprudentes y su desprecio por los demás lo llevaron al desastre. «Me rodeé de personas falsas que solo estaban conmigo por interés. Cuando los negocios empezaron a ir mal, todos desaparecieron. Mi esposa y mi único hijo también me dejaron», dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Emiliano, conmovido por la sinceridad del anciano, preguntó con curiosidad: «¿Y nunca volvió a ver a su hijo?». Don Sebastián negó con la cabeza. «No sé dónde está. Tal vez ni siquiera esté vivo. Fue mi mayor error. Nunca estuve ahí para él y ahora estoy pagando el precio». El anciano apretó la mano de Emiliano y añadió: «Pero cuando tú te acercaste hoy, vi en ti la bondad que siempre quise enseñarle. Me recordaste que aún hay esperanza para cambiar». Las palabras de don Sebastián resonaron profundamente en Emiliano. Aunque el niño apenas entendía la magnitud de lo que escuchaba, sintió que había algo especial en aquel hombre. «Don Sebastián, si usted quiere, puedo ayudarle a buscar a su hijo. No sé mucho, pero puedo preguntar a la gente», ofreció con una sonrisa esperanzadora. Don Sebastián sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y gratitud. «Gracias, hijo. Pero hay algo más que debes saber. Tú no me encontraste por casualidad. Creo que Dios puso nuestros caminos juntos por una razón, y pronto lo entenderás». Emiliano no comprendió del todo aquellas palabras, pero decidió que haría todo lo posible por ayudar a su nuevo amigo, sin imaginar el impacto que aquel encuentro tendría en su propia vida. Emiliano pasó aquella noche inquieto, repasando las palabras de don Sebastián. Había algo en su confesión que lo intrigaba profundamente. Aunque sabía que su madre no estaría de acuerdo con que se involucrara en los problemas de un desconocido, sentía que ayudar a don Sebastián era lo correcto. Con el amanecer,
tomó su decisión: buscaría pistas sobre el hijo perdido del anciano. Al día siguiente, Emiliano regresó al refugio donde había dejado a don Sebastián. Lo encontró sentado en un rincón, sosteniendo un pequeño medallón entre sus manos. «Este medallón era de mi hijo», explicó el anciano. «Es lo único que me queda de él. Su nombre está grabado aquí, pero las letras están desgastadas por los años». Emiliano tomó el medallón y lo examinó con cuidado. Apenas pudo distinguir el nombre grabado: Julián. «Empezaremos por ahí, don Sebastián. Buscaré a alguien que conozca a un Julián que podría ser su hijo», dijo Emiliano con determinación. El anciano lo miró con lágrimas en los ojos y una débil sonrisa. «Hijo, no sé cómo agradecerte. Eres un niño, pero tienes un corazón más grande que muchos adultos que conocí en mi vida». Emiliano simplemente respondió: «Prometo que haremos todo lo posible». Con el medallón en su bolsillo, Emiliano recorrió las calles del barrio preguntando a comerciantes, vecinos y cualquiera que pudiera tener información. Aunque recibió muchos no sé y miradas desconfiadas, no perdió la esperanza. En uno de los mercados, una mujer anciana reconoció el nombre. «Conocí a un joven llamado Julián hace años. Vivía en la colonia Independencia, pero no sé si todavía está allí». Emiliano corrió al refugio para contarle a don Sebastián lo que había averiguado. Al escuchar la noticia, el anciano pareció rejuvenecer. «Es un comienzo, Emiliano. No importa cuán pequeño sea el hilo, debemos seguirlo». Decidieron que al día siguiente irían juntos a buscar pistas en la colonia Independencia. Esa noche, mientras Emiliano volvía a casa, su madre lo esperaba con preocupación. «¿Dónde estabas, Emiliano? Sabes que no debes quedarte fuera tan tarde». Aunque no quería preocuparla, decidió contarle todo sobre don Sebastián. Al principio, su madre se mostró escéptica, pero al ver la pasión en los ojos de su hijo, le permitió seguir ayudando al anciano. «Pero ten cuidado, Emiliano. No todos son quienes dicen ser», le advirtió con un tono protector. Al amanecer, Emiliano y don Sebastián se dirigieron juntos a la colonia Independencia, un barrio laberíntico lleno de calles estrechas y casas coloridas. Para don Sebastián, cada paso hacia ese lugar era como abrir viejas heridas, pero la esperanza de encontrar a su hijo lo impulsaba a seguir. Emiliano, a su lado, parecía un explorador decidido a descifrar un gran misterio. «Hace años vine por esta zona», comentó don Sebastián, mirando a su alrededor. «Pero era un hombre distinto entonces, arrogante y lleno de orgullo. Nunca me imaginé que algún día caminaría por aquí buscando a mi propio hijo». Emiliano escuchaba atento, cada vez más convencido de que estaba haciendo lo correcto. En una pequeña tienda de abarrotes, don Sebastián mostró el medallón a la dueña, una mujer de cabello canoso que parecía conocer a todos los vecinos. «¿Julián?», preguntó la mujer, entrecerrando los ojos para examinar el objeto. «Sí, recuerdo a un joven con ese nombre. Era amable, trabajaba como mecánico en un taller al final de la calle. Pero hace mucho que no lo veo. Escuché que tuvo problemas y dejó el barrio». La noticia fue un balde de agua fría para don Sebastián, pero Emiliano insistió en visitar el taller. Allí, encontraron a un hombre mayor llamado don Hilario, el dueño del lugar. «¿Julián? Claro que lo recuerdo. Era uno de mis mejores aprendices», dijo, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Pero un día, llegó alguien buscándolo, un tipo peligroso. Julián se fue esa misma semana y nunca regresó. Me dejó una carta, pero no sé si servirá de algo». Con manos temblorosas, don Hilario sacó una vieja carta de un cajón. El papel estaba amarillento y las letras apenas legibles. Don Sebastián la leyó en silencio, con lágrimas cayendo de sus mejillas. En la carta, Julián explicaba que había sido amenazado por deudas que no eran suyas, pero que decidió marcharse para proteger a alguien importante. No mencionaba nombres, solo terminaba con una frase: «Si alguna vez quieres encontrarme, busca donde empezó todo». Esa frase llenó a don Sebastián de incertidumbre. «¿Qué quiso decir con eso, donde empezó todo?», preguntó con la voz quebrada. Emiliano, aunque también confundido, trató de consolarlo. «Tal vez se refiere a un lugar especial para ustedes. Algo de su pasado juntos.
Mientras caminaban de regreso, don Sebastián recordó un detalle que había pasado por alto. Cuando Julián era niño, solíamos ir a un parque en el centro de Guadalajara. Siempre decía que ese era su lugar favorito en el mundo. Tal vez ese es el lugar donde comenzó todo. Esa noche, mientras planeaban su visita al parque, don Sebastián sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estarían más cerca de encontrar a Julián? Emiliano, decidido a no rendirse, prometió que al día siguiente seguirían esa nueva pista, sin saber que lo que descubrirían cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Emiliano y don Sebastián emprendieron su viaje hacia el centro de Guadalajara. El parque que había mencionado don Sebastián estaba situado en una zona antigua, rodeado de edificios coloniales y árboles que parecían haber estado allí por siglos. Para el anciano, caminar por esos senderos era como retroceder en el tiempo, recordando las tardes que pasaba con Julián cuando era solo un niño. Ahí solíamos sentarnos, dijo don Sebastián, señalando una banca de hierro forjado junto a un enorme árbol de jacaranda. Julián siempre traía su cuaderno de dibujos. Decía que quería ser arquitecto algún día. La voz de don Sebastián se quebró al pensar en cómo los sueños de su hijo pudieron haberse desmoronado por las decisiones que él mismo tomó. Emiliano, conmovido, lo animó: todavía podemos encontrarlo y ayudarlo a cumplir esos sueños. Mientras recorrían el parque, preguntaron a los vendedores ambulantes y a los jardineros si habían visto a alguien llamado Julián. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada que vendía globos, les respondió: ¿Julián? Creo que sé de quién hablan. Hay un hombre que suele venir por aquí los domingos, siempre se sienta cerca de esa fuente y dibuja. Nunca he hablado con él, pero podría ser quien buscan. La esperanza renació en los ojos de don Sebastián. Decidieron regresar el domingo, pero mientras esperaban, Emiliano tuvo una idea. ¿Qué tal si dejamos una nota en la banca donde solían sentarse? Si ese Julián es su hijo, tal vez la lea. Don Sebastián estuvo de acuerdo y, con manos temblorosas, escribió unas líneas: Julián, soy yo, tu papá. Te busco porque necesito enmendar mis errores. Por favor, si lees esto, espérame aquí el próximo domingo. Durante los días siguientes, la espera fue angustiante para ambos. Emiliano trató de distraer a don Sebastián ayudándolo con tareas pequeñas en el refugio, pero el anciano no podía ocultar su ansiedad. Finalmente, el domingo llegó. Al llegar al parque, encontraron la banca vacía, pero la nota seguía allí. Los minutos se convirtieron en horas, y don Sebastián comenzó a perder la esperanza. Tal vez nunca lea la nota, o tal vez no quiera verme, murmuró con tristeza. Emiliano, sin embargo, se negó a rendirse. Tenemos que quedarnos un poco más, insistió. Cuando el sol comenzaba a ponerse, un hombre alto y delgado, con el cabello ligeramente canoso, se acercó lentamente a la banca. Llevaba un cuaderno en una mano y un lápiz en la otra. Don Sebastián lo reconoció al instante, aunque los años habían cambiado su rostro. Julián, susurró. El hombre miró a don Sebastián con incredulidad y luego a la nota en su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su expresión era una mezcla de emociones. «Papá, ¿eres tú?», preguntó con voz temblorosa. Don Sebastián se levantó de la banca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En ese instante, Emiliano supo que había sido testigo de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Don Sebastián y Julián se miraron en silencio, como si intentaran reconocerse después de tantos años. El anciano dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Julián, hijo, no sabes cuánto he soñado con este momento», dijo con la voz quebrada. Pero Julián no se movió, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, dolor y cautela. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de todo este tiempo?», preguntó Julián, sin ocultar la herida que llevaba en el alma. Don Sebastián bajó la mirada, avergonzado. «Sé que he fallado como padre. Perdí todo por mi orgullo y mi ambición. Pero he cambiado, Julián. He pasado años arrepintiéndome de todo lo que hice y solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor». Julián apretó los puños, luchando contra la avalancha de emociones. Recordaba las noches en las que lloró por la ausencia de su padre, los momentos en los que necesitó su guía y no estuvo. «No es tan fácil olvidar, papá.
Tu ausencia dejó cicatrices profundas. Y aunque siempre quise volver a verte, también aprendí a vivir sin ti. Emiliano observaba desde un costado, con el corazón en un nudo. Sabía que aquel reencuentro no sería sencillo, pero no esperaba la tensión que se sentía en el aire. Decidió intervenir. Julián, sé que tu papá cometió errores, pero también sé cuánto se ha esforzado por encontrarte. Él no puede cambiar el pasado, pero está aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea para ganarse tu perdón. Las palabras de Emiliano parecieron suavizar un poco la dureza en el rostro de Julián. Se sentó en la banca y suspiró profundamente. No sé si puedo perdonarte, papá. Pero quiero escucharte. Quiero entender por qué nos dejaste, por qué desapareciste de nuestras vidas como si no importáramos. Don Sebastián se sentó a su lado, temblando de emoción y nerviosismo. No hay excusa para lo que hice, hijo. Mi ambición me cegó. Pensé que ganar dinero y prestigio era lo más importante, pero en el camino perdí lo único que realmente tenía valor, a mi familia. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Intenté buscarte, pero la vergüenza me detuvo. Julián escuchó en silencio, sin apartar la vista de su padre. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Por qué decidiste buscarme ahora?, preguntó finalmente. Don Sebastián señaló a Emiliano. Este muchacho me devolvió la esperanza. Él me recordó que nunca es tarde para intentar enmendar nuestros errores. Si no fuera por él, aún estaría perdido. Las palabras del anciano conmovieron a Julián, pero el dolor en su corazón aún no desaparecía por completo. Papá, quiero creer en ti, pero necesitaré tiempo. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Sin embargo, estoy dispuesto a intentarlo, por nosotros. Don Sebastián lo abrazó, y aunque Julián permaneció rígido al principio, lentamente correspondió el gesto. Emiliano sintió que estaba presenciando un milagro, un pequeño paso hacia la reconciliación que tanto habían anhelado. Pero lo que no sabían era que el verdadero desafío estaba por venir, y que el destino aún guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. En los días que siguieron, Julián y don Sebastián comenzaron a reconstruir su relación, aunque los recuerdos dolorosos seguían presentes. Julián aceptó invitar a su padre a su pequeño taller de diseño gráfico, donde pasaba la mayor parte del tiempo creando planos arquitectónicos, un sueño que nunca había abandonado. Emiliano también los acompañaba, convirtiéndose en un puente entre ambos. Una tarde, mientras revisaban algunos diseños en el taller, Julián se dirigió a Emiliano. ¿No me has contado mucho sobre ti, cómo conociste a mi papá? Emiliano, tímido, respondió, nos encontramos en una plaza. Él estaba pasando un momento difícil, y, bueno, pensé que debía ayudarlo. Julián asintió, impresionado por la humildad del joven. Sin embargo, mientras conversaban, Julián notó algo extraño en Emiliano. Una pequeña cadena de plata colgaba de su cuello, con un medallón que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Puedo ver eso?, preguntó, señalando el medallón. Emiliano, sorprendido, se lo quitó y se lo entregó. Julián lo examinó con detenimiento, y sus ojos se abrieron de par en par. Esto era de mi mamá. ¿Se lo regaló mi papá cuando yo era niño? ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó con urgencia. Emiliano miró a don Sebastián, buscando respuestas. Don Sebastián palideció, reconociendo el medallón de inmediato. No puede ser. Ese medallón lo perdí hace años. Era el único recuerdo que me quedaba de tu madre. Emiliano, confundido, explicó, yo no sabía que era algo importante. Me lo dio una mujer en el orfanato donde crecí. Me dijo que me pertenecía, pero nunca entendí por qué. Las palabras de Emiliano cayeron como un relámpago. Julián sintió que el aire se volvía pesado mientras su mente comenzaba a atar cabos. Espera, ¿qué edad tienes, Emiliano?, preguntó, su voz temblando. Tengo 18 años, respondió el joven, todavía desconcertado. Don Sebastián y Julián intercambiaron una mirada de asombro. Tu madre, después de que nos separamos, ella tuvo otro hijo, dijo don Sebastián, casi en un susurro. Emiliano, es posible que tú seas mi hermano. El silencio en la habitación era ensordecedor. Emiliano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Mi hermano? No puede ser.
Yo nunca tuve una familia, murmuró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Julián lo miró con lágrimas en los ojos. Si esto es cierto, entonces no solo recuperé a mi padre, también he encontrado a un hermano. Don Sebastián, aunque aturdido, sonrió con ternura. Dios nos está dando una nueva oportunidad como familia. Tal vez Emiliano llegó a nuestras vidas para unirnos de nuevo. A pesar de la confusión inicial, una chispa de esperanza comenzó a iluminar el corazón de los tres. Sin embargo, sabían que necesitarían confirmar el vínculo que los unía, y que la verdad completa aún estaba por revelarse. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de incertidumbre y esperanza. Julián y don Sebastián decidieron investigar el pasado de Emiliano para confirmar si realmente era parte de la familia. La primera pista los llevó al orfanato donde Emiliano había crecido. Allí, una amable mujer llamada Sor Rosa los recibió con una sonrisa cálida, pero cautelosa. «Recuerdo bien a Emiliano», dijo Sor Rosa mientras hojeaba los archivos. Era un niño dulce, pero siempre preguntaba por sus padres. Nunca tuvimos mucha información sobre ellos, solo este documento que llegó con él. Les entregó un sobre amarillento con el nombre de Emiliano escrito en tinta desvaída. Julián lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una carta firmada por una mujer llamada Sofía y una foto desgastada de un bebé envuelto en una manta azul. La carta decía: «A quien encuentre a mi hijo, por favor, cuídenlo. No puedo estar con él, pero siempre lo amaré. Su nombre es Emiliano, y merece un futuro mejor que el que puedo darle ahora». Don Sebastián tomó la carta y la foto, reconociendo la letra y el rostro en la imagen. «Sofía, era tu madre, Julián. Esto confirma que Emiliano es tu hermano», dijo con la voz entrecortada. Emiliano, que había escuchado en silencio, no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no me buscó después?», preguntó, con el corazón roto. Julián se arrodilló frente a Emiliano y lo miró a los ojos. «Nuestra madre pasó por muchas cosas difíciles. No sé por qué tomó esa decisión, pero sé que te amaba». Lo escribió en la carta, Emiliano. «Y ahora estamos aquí para asegurarnos de que nunca más te sientas solo». Sor Rosa los interrumpió suavemente. «Hay algo más que deben saber. Hace unos meses, alguien dejó otro paquete para Emiliano. Lo guardamos en caso de que regresara. Fue al archivo y regresó con una pequeña caja de madera. Dentro había un reloj antiguo y una nota que decía: «Este reloj pertenece a tu padre. Es hora de que sepas la verdad». Don Sebastián tomó el reloj, reconociéndolo al instante. Era el mismo que había vendido hace años para sobrevivir cuando lo perdió todo. Este reloj, pensaba que nunca lo volvería a ver. Sofía lo recuperó para dárselo a Emiliano. Ella nunca dejó de cuidar de nosotros, aunque estuviera lejos. La verdad comenzaba a tomar forma, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién había dejado ese paquete? ¿Y qué otras verdades se escondían detrás de los sacrificios de Sofía? La familia, ahora reunida, decidió que su próximo paso sería encontrar a la persona que había entregado la caja y descubrir el resto de la historia. Con cada paso que daban, Emiliano, Julián y don Sebastián sentían que sus vidas estaban siendo tejidas nuevamente, no sin dolor, pero con un propósito que les daba esperanza. Sin embargo, el destino aún tenía una última prueba para ellos, una que cambiaría sus vidas para siempre. Decididos a desentrañar el misterio detrás del paquete, Julián, Emiliano y don Sebastián regresaron a casa para analizar lo que sabían. El reloj antiguo que Emiliano había recibido parecía ser la clave, pero también los llevaba de vuelta a los sacrificios de Sofía. «Ella nunca nos abandonó del todo», murmuró don Sebastián mientras miraba el reloj con nostalgia. Una inscripción en la parte trasera del reloj llamó su atención. Decía: «Para Sofía, con amor eterno». «S». Julián frunció el ceño. «S. No puede ser Sebastián, entonces. ¿Quién le regaló esto a mamá?». El descubrimiento aumentaba las preguntas. Esa misma noche, Julián revisó los registros de contactos antiguos de su madre. Encontró una dirección de una pequeña joyería en Puebla, donde, según una nota en sus papeles, había trabajado brevemente antes de dar a luz a Emiliano. La dirección seguía activa en Internet, así que decidieron visitarla al día siguiente.
Cuando llegaron, un anciano joyero, don Ignacio, los recibió. Al ver el reloj, sus ojos se llenaron de reconocimiento. Este reloj es una de mis creaciones más especiales. Sofía lo mandó grabar hace años. Siempre hablaba de sus hijos, de cómo los amaba, aunque las circunstancias la obligaran a tomar decisiones difíciles. Don Ignacio les reveló algo más: hace meses, una mujer dejó el reloj aquí. Me pidió que se lo entregara al joven Emiliano si alguna vez lo encontraba. No me dijo su nombre, pero mencionó que tenía poco tiempo de vida. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Julián sintió que su corazón se encogía. ¿Era Sofía?, preguntó con voz temblorosa. El joyero asintió lentamente. Creo que sí. Ella estaba enferma, pero aún así insistió en asegurarse de que su familia encontrara el reloj y la carta. Dijo que ustedes sabrían qué hacer con esta información. También les entregó un mapa que Sofía había dejado. Esto es lo último que tengo. Me pidió que les dijera que sigan su corazón. El mapa mostraba una ubicación en las afueras de la ciudad. Aunque estaban nerviosos, decidieron seguir la pista, sintiendo que se acercaban a la verdad. Al llegar, encontraron una pequeña casa abandonada, cubierta de plantas trepadoras. Dentro, en una vieja caja de madera, hallaron cartas y fotografías que Sofía había guardado. En una de las cartas, escrita poco antes de su muerte, Sofía confesaba sus sacrificios. A mis hijos amados, lamento no haber estado ahí para ustedes, pero siempre velé por su bienestar. Emiliano, nunca dejé de buscarte. Julián, siempre fui tu madre orgullosa. Don Sebastián, aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, siempre te amé. Espero que estas cartas les den la paz que yo no tuve. El dolor se mezcló con gratitud. Julián y Emiliano entendieron que, aunque Sofía no había podido estar físicamente con ellos, su amor había sido constante. Don Sebastián, con lágrimas en los ojos, susurró: ella nunca nos dejó. Todo lo hizo por nosotros. Las cartas de Sofía no solo ofrecían respuestas, sino también una nueva oportunidad para sanar. Emiliano, Julián y don Sebastián decidieron honrar su memoria permaneciendo juntos y reconstruyendo los lazos que la vida les había arrebatado. Con el dinero que habían ahorrado y las habilidades de diseño de Julián, comenzaron a restaurar la pequeña casa que habían encontrado. Este lugar será un refugio para nosotros y para otros que necesiten ayuda, dijo Julián con determinación. Emiliano, emocionado, agregó: podemos llamarlo el hogar de Sofía. Mientras trabajaban en el proyecto, también dedicaron tiempo a conocer más sobre Emiliano. Los días en que él había vivido en la calle se convirtieron en historias que los inspiraban a ayudar a otros en situaciones similares. Cada rincón de la casa restaurada llevaba el sello de Sofía, como si su espíritu guiara cada decisión que tomaban. Un día, mientras organizaban las cartas y las fotografías en un mural conmemorativo, Emiliano encontró un pequeño sobre que no habían abierto. Dentro había una foto de Julián y Emiliano de niños, abrazados, con Sofía detrás de ellos. En el reverso, Sofía había escrito: siempre juntos, mis amores. Esa simple frase se convirtió en su mantra. La casa se llenó de vida con risas, recuerdos compartidos y la promesa de que, aunque la vida los había separado, el amor siempre los había mantenido unidos. Don Sebastián, que había cargado con la culpa durante años, finalmente encontró paz al ver a sus hijos construyendo un futuro mejor. La familia, ahora unida, supo que el sacrificio de Sofía nunca sería en vano. Su amor había sido el hilo que los mantuvo conectados, incluso en los momentos más oscuros. Ella nos dio el mayor regalo, la esperanza, dijo Julián mientras miraba el mural. El reloj, ahora colocado en un lugar especial de la casa, marcaba cada nuevo segundo como un recordatorio de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y así, Julián, Emiliano y don Sebastián aprendieron que el verdadero legado de una familia no está en la sangre, sino en el amor que se elige todos los días.